Iba a leer una noticia que de la mañana está en el periódico y también que se dio a conocer a través del noticiero de las 5 a 8 de la mañana de aquí por Radio Globo. Perfecto. Oliva y Álvarez buscan desmarcarse de Juan Orlando Hernández. Oficialismo apunta a la candidatura de Castro. El surgimiento de precandidaturas outsider como la presidenta del Colegio Médico Suyapa Figueroa y del empresario de la comida Roberto Contreras, así como la alianza entre el titular del Legislativo Mauricio Oliva con el número 2 del Ejecutivo Nacionalista Ricardo Álvarez, ocuparon una amplia aceptación en las redes sociales durante la semana anterior, según una encuesta efectuada por un equipo de inteligencia política. Esta encuesta, a la que accedieron de manera exclusiva Radio Globo y Confidencial HN, que tiene un total de 345.450 reacciones y con un margen de 50.000 personas por unidad, muestran cómo durante la segunda y tercera semana de mayo marcaron estos eventos en las redes sociales como Twitter y Facebook, por lo que de manera tímida, pero a pasos avanzados, se va despejando el camino y cuál será la tendencia política durante estos meses previos a la convocatoria de las elecciones primarias e internas que deberá efectuar en septiembre próximo el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, refleja una recomposición de las fuerzas políticas de cara al venidero proceso electoral, a pesar de la emergencia global del coronavirus, y como otras de oposición están siendo influenciadas por el régimen que dirige Juan Orlando Hernández para ir forzando escenarios que lo llevarían a un tercer mandato, ya que comprende que una eventual salida del Palacio José Cecilio del Valle le equivaldría a una dura persecución de la justicia de Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Se tenía previsto que estos resultados serían enviados a los dirigentes de todas las fuerzas políticas. No obstante, el equipo que realizó este trabajo decidió cederlo a Radio Globo y Confidencial HN, a fin de evitar manipulaciones o malas interpretaciones de los resultados y que cualquiera pudiera sacar partido con estos datos para su propio beneficio. Llama la atención cómo Oliva y Álvarez se posicionaron en las redes sin utilizar bots, sino a través de seguidores auténticos, luego que anunciaran una alianza política que engloba a una gran parte del ala tradicional y cuya masa crítica de votantes pone al jefe del Congreso en una postura si bien cómoda, pero que deberá ir atrayendo a la base, que aún es leal al orlandismo, a fin de obtener una holgada victoria en los comicios primarios e internos de marzo del 2021. Al respecto, los gráficos que tienen en sus manos ambos medios indican que los dos dirigentes nacionalistas llegaron a tener un promedio semanal de 15.260 menciones. Antes de esa unión, Álvarez reportaba apenas 5.654 y Oliva 2.027 menciones, por lo que llegaron a tener un 50.33% de like, o sea de me gusta en Facebook y retweet en Twitter respectivamente. Después de que sellaran la integración de Salvemos Honduras y Juntos Podemos, Oliva subió hasta las 5.181 unidades, lo que demuestra que la estrategia le resultó efectiva y que fortalece su aspiración para convertirse en el candidato oficial para las elecciones generales del último domingo de noviembre del año venidero. Los técnicos de inteligencia política explicaron que tras una intensa tabulación de resultados y una toma de muestra del universo de los cibernautas, concluyeron que eran orgánicos, es decir, usuarios auténticos y no bots, por lo que llama la atención que hubo un movimiento de usuarios identificados con el oficialismo en respaldo a ambos líderes. Estas menciones, según las fuentes que proporcionaron la encuesta, dejan en una clara desventaja al alcalde capitalino y precandidato del denominado Movimiento Sin Cabeza, Narri Apura, que se quedó en una lejana posición con apenas 3.440 menciones, aunque después se elevó a 7.826, lo que evidencia que Hernández estaría dejándolo solo mientras afina su estrategia para una eventual reelección, ya que tiene de su lado a la institucionalidad que domina mediante chantajes o a golpe de chequeras y control de lealtades de algunos cuadros díscolos del Partido de la Estrella Solitaria. En una foda, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que produjeron los responsables del estudio, hallaron que Oliva está trayendo a su órbita nacionalista o cachurecos de tradición, lo que supone una opción para asegurar una masa de votantes que podrían satisfacer sus opciones de triunfo. Asimismo, otra ventaja a su favor es que estos cuadros, a pesar
de que alegan lealtad y verticalidad al partido, tomaron una respetable distancia de Hernández, por lo que se convierten en un disidentes moderados que buscan mantener la fiesta en paz con su adversario interno, a modo de rescatar el partido que podría desaparecer en un posible continuismo del controvertido líder. Otro factor del que podría echar mano Oliva es del expresidente Porfirio Lobo, quien se declaró un rancio adversario de Hernández y que está pidiendo su renuncia por corrupción. Si bien esa posibilidad podría ser remota, ya que el exgobernante ha propuesto una alianza con actores políticos y sociales para lograr un cambio en la conducción del Estado, mientras que su hijo, el congresista Jorge Lobo, dijo la semana anterior que iría en una candidatura independiente o sellar un pacto con el bando opositor para lograr el retorno de la institucionalidad. En cuanto a las aspiraciones de Figueroa y Contreras, han causado furor en las redes sociales, en el sentido que han tenido una espectacular aceptación. La cabeza visible del gremio médico alcanzó un total de 14.395 reacciones, mientras que el también ex regidor de la alcaldía de San Pedro Sula llegó a 10.705. Estos números, en teoría, se convierten en capital político provenientes de un público que está harto del tradicionalismo político, aunque en el caso de Figueroa podría ser ambiguo, pues su protagonismo no necesariamente está relacionado con temas partidarios, sino por sus enérgicas críticas al Ejecutivo por la falta de insumos en el sistema hospitalario para el combate del coronavirus. Las personas que realizaron el estudio hicieron esta advertencia, aunque llegaron a la conclusión que la postura de la galena tiene una respetada aceptación en las redes sociales. A partir de este resultado, y si Figueroa, quien confesó tener tendencias liberales, llega a ser admitida por la autoridad partidaria que dirige Luis Zelaya, quien sale muy mal evaluado con 90 y 261 menciones, sería una formidable competidora para las venideras elecciones, pero podría sortear algunos escollos para que se haga realidad su pretensión de aspirar a la presidencia. En tanto, Contreras, muy popular por sus denuncias y medidas de presión un poco ortodoxas, confirma una posible candidatura. Tendría que llegar a consensos y componendas con los líderes de la oposición a fin de liderar una posible alianza. Su temperamento volátil y sanguíneo podría jugarle malos momentos que lo podría mandar al ostracismo, según indicaron los responsables de la encuesta. Otro líder político que tuvo un espectacular repunte en las menciones en Facebook y Twitter, las redes más utilizadas por los hondureños, fue el popular presentador de televisión Salvador Narrala, quien pasó de tener en la segunda semana de mayo 773 reacciones a 9.642 en la tercera semana, lo que evidencia que a pesar de sus constantes contradicciones, sigue siendo un líder de opinión y en cierta medida un candidato a los comicios generales, pero podría acudir a unas elecciones diezmado de importantes apoyos de Libre, que lo llevó como candidato presidencial en el año 2017 mediante una alianza entre el Pino y que resta más de un año para que se le dé la contienda. Entre las aclaraciones que realizó el equipo de inteligencia política, que estos escenarios son cambiantes, pero van marcando algunas tendencias que se irán viendo con el paso de los meses, mientras el CNE da el pistolazo para la campaña política, por lo que estos líderes podrían ir haciendo ajustes a su hoja de ruta o ir consolidando otras alianzas que les permita acumular capital político. Continúa esta información exclusiva de Radio Globo. ¿Por qué Libre no aparece en esta medición de resultados, siendo el principal partido de oposición que puede aglutinar otras fuerzas que podrían generar desequilibrios en la política hondureña? El equipo de inteligencia política tomó la decisión de efectuar de esta medición al partido de corte progresista,
porque detectaron una masiva infiltración de Vox procedentes de las cuentas de Juan Orlando Hernández y el parlamentario David Chávez Madison, a fin de apuntalar una candidatura presidencial de la ex primera dama Xiomara Castro, que en los escenarios previstos por el régimen sería la competidora ideal para vencerla en las urnas. Al ser consultados del por qué no se agregó tanto a Castro como al coordinador general de Libre en el sondeo, uno de los responsables contestó que tal infiltración modificaría resultados creando falsas percepciones en el público respecto al liderazgo de la esposa del exmandatario. Esta persona, quien pidió mantenerse en el anonimato porque la finalidad del equipo que lidera es realizar sondeos imparciales y no verse involucrado ni atraído hacia la derecha o izquierda dentro del espectro político, dejó entrever que en efecto hay un respaldo desde el orlandismo hacia la excandidata presidencial y cuyo ganador será Hernández y el movimiento sin cabeza, lo que dificultaría una posibilidad de que haya una alianza política. También resulta hasta curioso que esta evaluación, que arroja el primer sondeo que da generalidades contundentes y va allanando el camino para la formulación de tesis que serán evacuadas en los próximos meses, coincida con un documento preparado por el estratega venezolano JJ Rendón, en el sentido que se busca apuntalar el liderazgo de Zelaya en Libre y que sea visto como la verdadera oposición al gobierno y no a Salvador Narrala o Luis Zelaya. Aunque Mel y varios de sus asesores han pretendido restarle importancia al informe, concuerda con los datos proporcionados por los autores del sondeo de que está recibiendo una ayuda del Ejecutivo para ningunear los liderazgos de Narrala y Zelaya, así como dar ese espaldarazo que requiere Castro para convertirse en la candidata presidencial. Cabe recordar los apartados del documento referentes a Libre en el sentido que Manuel Zelaya se encuentra en perfil bajo, mantiene lo recomendado en el informe anterior, poca presencia específica para hablar de cuestiones del COVID-19 y no hablar de política o decisiones del gobierno. Recomendar que continúe en la misma línea con una presencia algo más activa. Se debe ver como la verdadera oposición al gobierno y no a Salvador Narrala o Luis Zelaya. La invisibilidad recomendada en informes anteriores para Fura se ha cumplido de forma efectiva, ya que podría ser competencia al presidente, facilitaría las cosas en Libre donde se impondría Xiomara Castro, la candidata más débil de los precandidatos, y el gobierno mantendría niveles de interlocución con Manuel Zelaya como hasta el momento. A pesar que los responsables del informe tienen discrepancias en cuanto a la autenticidad del documento de JJ Rendón, pero los referidos apartados tienen un 100% de coincidencia, lo que refleja del por qué cesó el fuego cruzado que hubo en algún momento entre Zelaya y Hernández, que por ahora se redujeron en un que se vaya a casa, como dijo en cierta ocasión el exgobernante a Radio Globo. Señala esta información divulgada por confidencialhn.com y por Radio Globo, de acuerdo a una investigación efectuada por un equipo de inteligencia política que ha realizado esta encuesta con un total de 345.450 reacciones y con un margen de 50.000 personas como unidad. Esto es el resultado de eventos que fueron marcados en las redes sociales, en Twitter y también en Facebook. Así es. Bueno, y como yo creo que también doña Xiomara no ha estado tan activa y contundente en las redes sociales, se ha enfocado más el tema de las elecciones, entonces quizás por eso no es que... Bueno, ellos dicen que hay también... No es tan visible en las redes sociales, en las cuentas de Facebook y de Twitter. Este estudio que realizaron dicen que hay infiltración por parte de grupos de call center de Juan Orlando Hernández. Que los dirige David Chávez. Entonces quiere decir que o sea, allá en el Partido Nacional, en el ala de Jo, el jefe de esos memes y todo es David Chávez. Así es. De acuerdo al informe, es el que maneja que manipula todo Vox, las redes sociales. Sí, y que son cuentas falsas y todo eso, ¿verdad? Sí, por bueno, eso de hecho le cancelaron un montón de cuentas falsas. Fíjese que la gente se molesta, porque aquí todo es así.
Pero por eso sí debe de haber una regulación en las redes sociales, porque ustedes no pueden estar creando perfiles falsos. Hay una gran cantidad de perfiles falsos. Exactamente. Entonces, la gente, por ejemplo, de Libre se molesta y, ay, la libertad de expresión, no se trata de eso. Miren los nacionalistas, ¿cuántas cuentas falsas tienen? Una gran cantidad de Entonces, cuentas sí para debe desprestigiar a la misma Exacto. oposición. Sí debe de haber una regulación en las redes sociales. Me parece correcto eso y no es coartar la libertad de expresión. Es que no. el que comente que lo haga con que ponga su imagen. No, y es que ahí se comentan cosas que son mentiras. La mayoría de cosas son mentiras. Sí. Son campañas difamatorias. No hay como dar la cara, como enfrentar. No hay como eso. Entonces, yo creo que sí si usted se escribe debe... en el Facebook y escribe una noticia, con una cuenta falsa, no, usted lo escribe con su nombre, yo lo no escribo es lo con mismo, mi nombre y me responsabilizo por lo que escribo. No es lo mismo que yo le haya dicho aquí a usted, bueno, miren, Banco Ficosa prestó tantos millones a Juan Orlando Hernández por un terreno de 300, ya voy a revisar el dato, o 1000 varas, ¿se acuerda, verdad? Sí. Que no eran tantas varas. No, eran como 1000 o varas, más, sí. no, como 700, no me acuerdo yo el dato. Que yo me hago responsable. ¿Por qué? Porque aunque me quiera demandar Banco Ficosa, yo no estoy diciendo que, o sea, a mí me llama la atención por qué le prestó 17 millones por un terreno, o sea, hipotecó un terreno por 17 millones que lo que más costaba eran 30 millones. ¿Por qué se lo sobrevaloraron? Sí, una sobrevaloración. Se lo sobrevaloraron. Entonces, ¿a qué se debió eso? Al final, Banco Ficosa es un banco privado. ¿O a cambio de qué? Sí, es un banco privado, pero no actúan así con un cliente normal. Yo le digo, yo tengo un terreno aquí, entonces que me presten 8 o 10 millones para empezar a construir unos apartamentos que yo los necesito para empezarlo a construir. Yo no quiero 17, mucho. Con 8 millones creo que yo empiezo, va. Con la mitad se conforma de lo que empiezo. le prestaron a Jo. Sí, 8, sí, 8. Exacto, para que me siga con 4. No, con la 8. mitad de lo que le prestaron a Jo. Sí. Y no me lo, o sea, no creo que me lo presten. No aplica, León. Exactamente, no aplico. Pero yo me hago responsable. Pero no es lo mismo que yo escribiera con un perfil falso y o sea, que imagine que yo tuviese un perfil falso, que creara un perfil falso y toda la información que a mí me dan, que algunas mentiras, Héctor, que son rumores, son chismes, y yo le empezara a escribir y hacerla pública en Facebook, pero que yo sé que soy yo, pero la gente no sabe quién es. Que yo creara una página falsa y eso. Sí, que no es correcto. Hay varias páginas así. Eso no es correcto. Hay varias páginas que se dedican precisamente a ese tipo de campañas que me parece que no es correcto. El que tiene Facebook y quiere publicar cosas, que se responsabilice. Así es. Que se responsabilice y no ampararse en el anonimato, porque así es fácil desprestigiar a cualquier persona, a cualquier político. Y imagínense cuántas cuentas le han cancelado a Juan Orlando Hernández. Perfiles falsos. Para potenciar su imagen y para descalificar a la oposición. Han cancelado una infinidad de cuentas, creo que como 150,000 cuentas. Así es. Exagerado. Bueno, ha escrito un tuit don Juan Orlando Hernández refiriéndose al tema del narcotráfico. Dice, por tierra, por mar, por aire, en el espacio que sea, Honduras seguirá siendo una tierra hostil para los narcotraficantes, con la sanción de la Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo. Endurecemos el combate con el narcotráfico internacional. No, pero es que ya sale del puerto, ¿va? Sale en legal más bien. Sí, sale ilegal y además eso que dice es falso, porque esa ley la aprobaron en el Congreso Nacional por presiones de los Estados Unidos. Sí. Que no derribaran aviones, porque hacen sus operaciones encubiertas los de la DEA. Por eso lo hicieron. No es porque fue una iniciativa. No, pero es que ahorita se aprobó una ley de espacio aéreo. Sí, pero es para no derribar aviones. No, claro, pero y la droga no sale legal. No, si ahora sale ahora marítimo. por el puerto. Ahora sale marítimo. Con guardacosta. Ilegal, exactamente. Custodiadas con guardacosta. Así es. Y ahora en café, cocachino. Sí, ¿verdad? Ahora esa marca es exclusiva de Honduras, el cocachino. Bueno, Libre también ha emitido un comunicado de la coordinación, me lo firma. No aceptamos el viejo censo del fraude, exigimos nuevo censo y nuevas identidades. Bueno, sigue insistiendo Mel, ¿verdad?
No sabemos si es para hacerle el juego a Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Ojalá haya nuevo censo y ojalá haya nueva identidad. Aunque ya estamos en junio prácticamente, esta es la última semana de mayo, estamos a mitad de año. No sé, y con el tema de que está aumentando el coronavirus y si seguimos encerrados todo el sexto mes de este año 2020, no sé si nos van a sacar en julio y no sé cuándo van a iniciar el censo, porque mientras la pandemia esté y todo, va a ser difícil realizar un nuevo censo, ¿va, Héctor? ¿Cómo? Es difícil. O solo cuando nos digan Porque todos a trabajar y con las medidas de bioseguridad. El censo no lo pueden hacer de manera virtual, el censo es in situ. Sí. Tienen que movilizarse las brigadas estas del Registro Nacional de las Personas, tienen que movilizarse por todo el país. Sí. Entonces, ahorita mientras esté la pandemia, no pueden estar trabajando en el censo. Así es. Así como vamos, nos va a agarrar todo el año. Así como nos llevan, nos va a agarrar todo el año, porque mientras no haya vacuna, no vamos a volver a la normalidad y no nos pueden tener encerrados. Entonces hay que buscar una forma de cómo salir. Ya lo dijimos nosotros, aplicando los protocolos de bioseguridad. Sí, es bien difícil, ¿verdad? Bueno, don Héctor, con respecto a lo que ocurrió ayer en Támara, ¿verdad? En Cefas, una situación difícil para las privadas de libertad que están recluidas ahí. 6 privadas que acababan de ingresar, dicen que las tenían todavía en cuarentena, ¿verdad? Porque ellas fueron capturadas la semana anterior y por proteger la salud de las privadas que están ahí, entonces a ellas las tenían en un lado aislado, no sé si era en el gimnasio, que estaban en un gimnasio que le dicen. Sí, en el gimnasio. ¿Verdad? Porque ellas estaban en cuarentena, ni pudieron cumplir la cuarentena. Hoy se supone que hubiesen ido a la audiencia inicial, hoy lunes 25. Lastimosamente perdieron la vida ayer, y bueno, el sábado en la noche, ¿verdad? Sí, sábado de la noche. Bueno, el incendio se registró ya casi a la medianoche. Pero dicen que esto no fue porque hubo un amontamiento ni nada de esto. No, el incendio fue un distractor, sí, fue algo provocado para ir a matar a estas 6 mujeres. Así es. Estas 6 mujeres que murieron, según lo que dice la Constitución, no eran culpables de ningún delito. Imagínense la información que nos dan y que nos dicen que entre estas 6 mujeres, las que capturaron, no sé al final si la policía o fue, yo creo que la policía, porque la ATIC no está trabajando ahorita, ¿verdad? Capturaron a una persona que era vendedora de verduras y la metieron en el combo de que era perteneciente a una mara, como es la MS. La miraba, dicen, vendiendo verduras. En el centro de la ciudad, de Tegucigalpa. Exactamente. Quizá esta mujer nunca perteneció a una mara, se ganaba la vida de manera decente, mala suerte, el destino, vino, la capturaron y la metieron presa y solo llegó a perder la vida, ¿verdad? Por eso nosotros decimos aquí que debe de haber libertad para los jueces. Independencia para los jueces. Miren, estas mujeres, si les hubiesen dado unas medidas distintas a la prisión, no estarían muertas. Sí, claro. Sí, no estarían muertas. Vamos a lo otro también. Las otras privadas de libertad que todavía no han sido condenadas, Héctor, y que vivieron momentos de terror. O sea, dicen que mandaban unos audios, yo los escuché, describiendo cómo mataron a estas personas, todo lo que vivieron, horas de terror vivieron, arrancaban puertas y todo porque miraban que el fuego les alcanzaba sus celdas, y que ya llegaban a las celdas. Salvaron porque no pudieron romper los candados, sí, los que los querían matar. Exactamente. Miramos que hay una inseguridad, que no hay control, que es mentira, que el gobierno de Juan Orlando Hernández tiene controlado los centros penales. Y que las cárceles son seguras. Exacto, no funcionan. Mira, están en manos de los militares y ustedes ven que no funcionan las cárceles. ¿Cómo es posible que se dé una masacre en una cárcel? Y una de mujeres. Sí. En una de mujeres, 6 mujeres perdieron la vida y como le digo, fueron, o sea... Yo creo que es la primera vez, Lidia. Yo no sí, no sé. Que yo
Me acuerdo, tengo memoria de que se haya dado una cantidad de muertes así en Cefas. Yo creo que es la primera vez. Sí. Como le digo, la Constitución a ellas las declara inocentes. Inocentes. Sí, porque no estaban condenadas. No. Ellas eran sospechosas. Las enviaron ahí y Yo solo creo que fueron... ni una semana tenían de No, estar detenidas. solo fueron a perder la vida. Ajá, y las otras personas también que están ahí, que ustedes me podrán decir, ah, pero las otras están vivas. Sí, pero vivieron momentos de terror. ¿Qué necesidad tiene el ser humano o una mujer de vivir esos momentos de terror si no ha cometido un delito? ¿Qué necesidad hay? ¿O que se puede defender en libertad? ¿O que ya se les venció la prisión preventiva, Héctor? Miren, ahí está la esposa de Sauceda. Yo no sé si ha cometido un delito de lavado, no sé. Puede ser que no. La ex primera dama también. Entonces, la señora de Sauceda, ¿usted cree que no tiene arraigo? Sí tiene, claro. ¿Usted cree que iba a salir huyendo? O sea, quizás a ella la sorprendió, quizás a Sauceda lo sorprendió que lo acusen de lavado de activos, quizás es una prueba, es un proceso, porque él era indiferente. O sea, por tantas cosas. Y son procesos que Dios nos permite pasar y Él sabe por qué. Y nosotros quisiéramos una respuesta inmediata y quizás no la encontramos. Pero Dios sabe por qué. Ellos no sabían quizás que los iban a meter presos. Yo creo que Sauceda nunca pensó que en este año 2020 él y su esposa iban a estar presos. Pero ¿ustedes creen que Sauceda no tiene arraigo para defenderse en libertad? Claro que sí. No hay peligro de fuga. No hay peligro de fuga. Porque él no se puede defender en libertad. Porque hoy él y su esposa, según la Constitución, no según lo que digo yo, ni lo que dice Héctor, la Constitución, él y su esposa son inocentes porque todavía no han sido vencidos en juicio, en un tribunal. Y en esta Honduras, en este país, con esos tribunales a raras excepciones, usted, aunque sea vencido en juicio, usted no cree. Y muchos inocentes son vencidos en juicio y están guardando prisión. Muchos inocentes, yo no le digo todos, muchos. Ajá, pero en este caso, vaya, de la esposa de Sauceda, ¿por qué tiene que vivir estos momentos de terror? Pudieron haberla matado, Héctor. Claro. Todas están expuestas ahí. Todas. Una mujer, como le digo, que según la Constitución es inocente. ¿Por qué va a estar presa? Ah, porque a Juan Orlando Hernández, cuando era presidente del Congreso, se le antojó imponer y modificar el 184 del Código Procesal Penal y decirle y ordenarle a los jueces que todas las personas acusadas de lavado de activos tenían que ir presas. Ah, pero cuando viene la reforma y los diputados meditan y dicen, hemos violentado los derechos. Hemos violentado los derechos. Ah, viene Libre y dice, no, que esas mujeres continúan presas porque nosotros queremos aplausos, porque nosotros queremos dar el mensaje anticorrupción y no a la independencia de los jueces, sino que las mujeres sigan presas. Ese fue el mensaje que dio Harry y los diputados de Libre que votaron en contra del 184. Estos son los resultados, miren. Mujeres inocentes que las mataron, que murieron este fin de semana. Inocentes según la Constitución. ¿Por qué tenían que estar guardando prisión? ¿Por qué no podía haber una determinación y decir, ¿tienen arraigo? Sí, bueno, las vamos a mandar a otro lado. No, porque vienen y si el juez toma esa decisión, los que van presos son los jueces. ¿Por qué? Porque Juan Orlando Hernández les ordenó a los jueces, cuando era presidente del Congreso, que no podían, aunque tuviera arraigo la persona, tenía que ir presa. Y los de Libre aplauden la decisión de Jo. Sí, porque Juan Orlando Hernández está invadiendo ahí algo que le corresponde al Poder Judicial. Él no debe meter mano en lo que le corresponde al Poder Judicial, pero se lo permitieron. Y están violentando los derechos de los ciudadanos. Por supuesto. Y los de Libre aplauden violentar los derechos. Por eso yo digo, Dios libre a este país. Si Libre gana con esos diputados y con ese pensamiento, serían peor de dictadores que Juan Orlando Hernández. Todo el mundo estaría preso. Usted ni podría hablar tampoco. Preso estaría. Y le vendrían a cerrar con ese comportamiento. ¿Cierto, Héctor? Sí, pues que... Es cierto. Entonces, vaya. Uno espera algo diferente. Diferente. Espera algo diferente. La ex primera dama, ¿se le cumplió la prisión preventiva? Sí. ¿Cuándo? En febrero, porque no está gozando libertad. Yo no le estoy diciendo... ¿Anularon el juicio? Claro. Lo anularon, tienen que repetirlo. Que si ella es culpable, que le repitan el juicio
se lo repiten a la ex primera dama y que sean unos jueces independientes, no presionados por MAS y no presionados por CNA, por nadie, que sean independientes, vengan y digan si es culpable, pero que sea a través de jueces independientes. Tendría que estar fuera, sí. Y así como esas personas que he mencionado, otras, Héctor, que están en prisión preventiva y que ya han cumplido más de los 2 años y se encuentran las mujeres privadas de libertad ahí. Mire, ¿cómo es posible? Ilegales, claro, ¿cómo es posible, Héctor, que niños miraron estas escenas y que estaban en riesgo la vida de los niños? ¿Cómo es posible que no se preocupen por un centro o una cárcel de mujeres que saben que hay mamás ahí, que hay menores de edad y que un Estado no se preocupe, Héctor, por esto? Yo no sé esa primera dama por qué no se preocupa, Ana, si yo estoy segura que el resto de su vida la va a pasar ahí, en Cefas. Preocúpese, doña Ana, porque usted va a ir ahí. ¿Y sabe qué? Usted puede evitar ahorita, que es primera dama, y por lo menos cuando llega, decir, vaya, por lo menos me construí un centro digno. Sí. Sí. ¿Ah? Por lo menos un centro digno me construí. Porque no puede estar exenta. No, es que ella va a ir, Héctor, no es que va a ir. Tarde o temprano va a ir, ese es el camino de Ana. Entonces, que diga, ¿ves? Vengo a compartir aquí con estas mujeres. Con Cleo. Yo no sé, Cleo. Carlos, yo creo que Cleo ya tiene que haber salido, pero creo que Cleo prefiere estar ahí porque no tiene familia. Carlos. Pero no es justo que vivan estos momentos de terror. Ajá. No hay preocupación. No hay preocupación por mejorar el sistema penitenciario del país. No hay preocupación. Y debe de haber, Héctor. No puede seguir ocurriendo esto. 6 mujeres perdieron la vida y 6 mujeres que acababan de llegar a este centro penal, Héctor. Y el terror que sufrieron las otras personas. Yo creo que sí debe de haber preocupación por parte de las autoridades, como le digo, a Ana García. Ana García debería de preocuparse porque sus días ahí los va a terminar. Y por lo menos que sus últimos días sean tranquilos ahí, o el tiempo que tenga que estar ahí, porque no tiene otro camino tampoco, igual que el marido. Ahí los va a terminar. Entonces, a condiciones donde va a ir a dar usted. Preocúpese, porque como dice Héctor, no está exenta y yo estoy segura que ahí va a ir. Preocúpese por el sistema penitenciario. Miren lo que ocurrió ayer, como le digo, el fin de semana es para reflexionar. ¿Quiénes son los que mueren? Los pobres, Héctor. Sí, la gente de escasos recursos. Bueno, Lidet, antes de irnos, con profunda pena, pues participamos que ha fallecido la abuela de nuestro compañero Carlos Velázquez. Doña Clementina ha fallecido hoy, así que nuestras más sentidas condolencias para nuestro compañero Carlos Velázquez por el sentido deceso de su querida abuela Clementina Martínez. Falleció hoy, así que le enviamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de quien en vida fuese doña Clementina Martínez, abuela de nuestro compañero Carlos Velázquez. Y fíjense que yo nuestra solidaridad también para Carlos Velázquez, sí, y nuestro sentido pésame, Carlos. Y yo el viernes le estaba preguntando por la abuela, casualmente, cuando estábamos en pausa, y le digo, Carlos, ¿y su abuela? Uy, ya está bien viejita, me dice. Y tiene, ¿cómo se llama? Lo que se le hace en la piel, en los coágulos de sangre. Entonces yo creo que eso puede afectarle, me dijo. Y el viernes casualmente le estaba preguntando, bueno, sí, murió esta tarde. Nuestro sentido pésame para el compañero Carlos Velázquez, que vivía ahí con su abuela en la casa, con su abuela, con su mamá vive, y más bien me estaba diciendo que ellos se cuidaban bastante por eso, ¿verdad? Porque su mamá ya es una persona de la tercera edad y también por el caso de la abuela. Bueno, nuestras sentidas condolencias. Nos vamos, no hay tiempo para más. Buenas tardes, que estén bien.